otros asuntos. ¿Qué más tenemos? A ver, mire, así decía el López Obrador, pues el tema de precisamente que se oponía a la militarización. Vamos a verlo. Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo. Que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución. ¿Qué pasó, presidente? ¿Está usted mintiendo? ¿Se está usted retractando? ¿Le está dando un aval a Felipe Calderón? O sea, Felipe Calderón hizo lo correcto, según usted, lo que está haciendo hoy. No, mire, lo que estamos viendo es una calca, una copia de Hugo Chávez, el dictador venezolano, y López Obrador. Los dos igualitos dijeron, no vamos a usar a los militares, vamos a fortalecer la democracia, bla, bla, bla. Y ahí está el resultado, ¿sí? Entonces, por eso escribimos nosotros este texto. Bueno, primero déjeme decirle que la organización Seguridad Sin Guerra es la que leímos el texto que acabamos de ver. Dice que el decreto presidencial permite la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en conjunto con la Guardia Nacional. No incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas. Además dice que por medio de un comunicado dijeron que el decreto de AMLO, publicado el pasado lunes 11, pues es una militarización y se quitan la máscara a López Obrador, porque al final lo que buscaban es eso, militarizar. En el comunicado exponen esta organización que se llama Seguridad Sin Guerra. Dice que en su comunicado dice que la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar las Fuerzas Armadas de cuerpo civil y dice que el decreto faculta a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión y hacer labores de seguridad. Es decir, hacer lo que hacía el Ministerio Público. Y entonces, ¿para qué sirve la Fiscalía General de la República? No sirve para nada. Porque el presidente va a tener en su mano al Ejército y a la Guardia Nacional para detener y perseguir al que se le pegue la gana. Y luego, en la columna, con la militarización, llegó la dictadura, decimos lo siguiente, en efecto, el 12 de mayo del 2020, o sea, el día de hoy entró en vigor la dictadura de López Obrador. El 20 de mayo se recordará en México, el 20 de mayo del 2020, como el día en el que el presidente mexicano López Obrador decretó un paso decisivo en dirección a la dictadura en México, una dictadura de Estado. ¿Por qué esa fecha, mayo 20? Bueno, porque el mandatario confirmó que por la vía del decreto en México desaparece la Policía Civil, desaparece el Ministerio Público y en su lugar, pues ordena el presidente la militarización más poderosa que se recuerde en México. Es decir, que a partir de hoy México vivirá en aquel régimen militar que por más de 2 décadas estigmatizaron los políticos del llamado López Obradorismo. El régimen que según AMLO y sus más cercanos colaboradores era un peligro para la democracia mexicana. Hay por ahí en nuestra página La Otra Opinión una lista de todos los personajes lopistas, un catálogo de todos los que decían no a la militarización y que hoy calladitos. Sin embargo, hoy a lopistas como el presidente Obrador ya no les parece peligroso el régimen militar
que cuestionaron por décadas, violatorio de derechos fundamentales como los derechos humanos, y que por decreto del propio AMLO está vigente en México por encima de la vida institucional y democrática, por encima de la Constitución y por encima del poder civil. Dicho de otro modo, resulta que a partir del 12 de mayo del 2020, a partir de hoy, el presidente Obrador convirtió al Estado mexicano en un Estado militar, un Estado dictatorial, en donde militares y marinos sustituyen a las policías civiles y en donde los efectivos castrenses podrán investigar, acusar y detener a presuntos culpables. ¿Y eso qué? Podría preguntar algún despistado. Pues casi nada, que estaríamos ante la instauración de uno de los regímenes menos democráticos, más autoritarios y de menos libertades civiles. En pocas palabras, resulta que ya vivimos en la dictadura de López Obrador. ¿Y por qué un régimen de menos libertades? Porque, a querer o no, el gobierno de AMLO dinamitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, y por tanto los ciudadanos estaremos a merced de los excesos castrenses. Todo ello a pesar de que durante poco más de 2 décadas el líder social y dirigente partidista López Obrador, además de muchos de sus socios políticos, Manuel Bartlett, de Pigmenio Ibarra, Genaro Villamil, Mario Delgado, Ricardo Monreal y una larga lista, hasta la señora Tatiana Cloutier, cuestionaron con severidad la supuesta tentación autoritaria de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Por ejemplo, durante esos años los morenistas le gritaban a México, durante las últimas 2 décadas, le gritaban a México y a los mexicanos y al mundo, y con el cuento de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, esos gobiernos, los de Fox, Calderón y Peña, pretendían la militarización de la vida nacional, lo que según ellos no era otra cosa que una grosera tentación dictatorial. Militarizar al país, según la chabacana interpretación de López Obrador, era lo más cercano a la traición a la patria, era un error de la pureza discursiva de la entonces llamada izquierda mexicana. Ya lo vio usted hace un momento, le pusimos varios videos. Por eso, el lopismo político denunciaba que, por ejemplo, Vicente Fox promovía la militarización cuando en el viejo Distrito Federal el ejército mexicano entró a la violenta delegación de Iztapalapa para combatir al crimen organizado. Ya con Felipe Calderón como presidente, los lopistas criticaron no solo el uso del ejército y la marina para la lucha frontal contra el crimen, sino que llegaron al extremo de llamarle la guerra de Calderón. Y con Peña Nieto, algunos resentidos políticos como Manuel Bartlett afirmaron y hicieron todo un montaje para denunciar un supuesto asalto militar contra el poder civil en México. Lo cierto, sin embargo, es que en las últimas 2 décadas el grupo político de AMLO no era más que una dictadura embosada. ¿Por qué? Porque en el fondo el propio Obrador y sus más allegados siempre trabajaron para instaurar la dictadura que hoy han impuesto en México. ¿Lo dudan? Bueno, pues el 2 de febrero de 2017 titulamos así el itinerario político del entonces, de aquella fecha. Venezuela apoya a Obrador. En esa entrega probamos que no era nueva la intención del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro por meter la mano en las elecciones mexicanas a favor del candidato López Obrador. Y no hablábamos de oídas, ya que el bloque más cercano de López Obrador coqueteaba con el dictador venezolano. Basta recordar que leales de Morena como Jacob Polevsky, René Bejarano, Dolores Padierna, Héctor Díaz Poranco, Gerardo Fernández Noroña y Alberto Anaya, entre otros, ya en aquel entonces eran probados adoradores de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Desde entonces existen evidencias y denuncias de financiamiento de dinero venezolano a la candidatura presidencial de López Obrador, además de que esa dictadura capacitó cuadros de Morena para el adoctrinamiento de militantes del Partido Oficial Mexicano. Y la militarización decretada a partir de hoy en México es el mejor ejemplo de que AMLO sigue a pie juntillas los pasos de Venezuela. Se los dije, estamos en dictadura. Esa necedad de meter al ejército donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país, corriendo un riesgo que han corrido todos los países de América Latina, menos nosotros, porque se logró
un ejército civilista y destinado a sus tareas, después de grandes problemas. Herencias de terror que dejan Calderón y Peña Nieto al pueblo de México. Ahora van a militarizar al país. Es dejar al presidente y a su ejército libres sin ningún control. Bueno, el verde faltaba más, pues está listo para suplir a todos los periodistas que se quieran esconder o no comprometerse. La voluntad de los Estados Unidos es que los ejércitos de América Latina cuiden a sus empresas mineras, a sus empresas petroleras, a sus empresas eléctricas, y si ustedes aprueban esta ley, pues ya vamos a ser los reos de las Fuerzas Armadas. Faculta a las Fuerzas Armadas a realizar cateos, arraigos e intervenciones en comunicaciones. Las atribuciones son de la policía y del Ministerio Público con la autorización judicial y no deben ser usurpadas por las Fuerzas Armadas. Establece que el uso legítimo de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas se puede emplear para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, claro, que hay quien decide que es agresivo y que no, lo que equivale a criminalizar cualquier manifestación y actos de protesta social no violento. ¿Esa es una ayuda? ¿Esa es una ayuda de las Fuerzas Armadas a combatir el crimen organizado? Con esta ley se quiere una ciudadanía inmovilizada, incapaz de rebelarse en contra de la presión, aunque sea por las vías pacíficas. ¿Eso es para combatir el crimen organizado? Señores, esa es la militarización del país con todo.